correspondencia recibida, no así la correspondencia enviada. Y esto es lo que se puede ver en el libro, ¿no? O sea, Victoria Ocampo, a lo largo de su vida, escribe cartas con muchísimas personas, personalidades. O sea, digo, hay una correspondencia al día de hoy editada con Camus, también había cartas con Le Corbusier, también había cartas con Huxley, con Graham Greene. Todas estas cartas hoy en día están dispersas, en el mejor de los casos, me refiero a las enviadas por Victoria Ocampo, en distintos repositorios internacionales. Por ejemplo, las cartas que Victoria Ocampo le envió a Graham Greene están en una universidad en Boston. Las cartas que Victoria Ocampo le envió a Le Corbusier están en la Fundación Le Corbusier. Así podría ser un listado exhaustivo de 1.000 millones de personas con las que Victoria Ocampo se ha escrito. Por otro lado, en los últimos años de su vida, y esto es quizás lo más interesante y lo que a mí me hizo pensar en estas cartas con Virginia Woolf, Victoria Ocampo empieza a pensar qué hacer con su correspondencia, con la recibida. Y a su vez, hacia 1970, cuando empiezan a hacer la compilación de las cartas de Virginia Woolf, le piden Nigel Nicholson que le envíe las cartas de Victoria recibidas, enviadas por Virginia Woolf. Entonces, ¿qué se puede pensar ahí? Que ya una Victoria Ocampo súper mayor, de más de 80 años, empieza a considerar qué hacer con esas cartas, porque ya para ella, volviendo a la idea de valor, ahí había un valor. Un valor económico, puede ser, digo, porque además también estamos hablando de cartas que en muchos casos se vendían. Un valor literario, yo creo que indudablemente. Un valor autoral, 100%. Victoria de esa forma no te está diciendo, yo me carteé con, son credenciales esas cartas. Yo fui amiga de, recuérdenme como la amiga de Virginia, recuérdenme como la que la trajo a este país, por decirlo de una forma. Entonces, en los últimos años de su vida, empieza a averiguar qué hacer con su correspondencia recibida. Averigua de un par de universidades en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, y cuando se muere, eso es enviado a la Universidad de Harvard. Entonces, si uno hoy quisiera trabajar con cartas de Victoria Ocampo, esas cartas están disponibles, las recibidas, insisto, en la Universidad de Harvard. Siguiendo toda esta argumentación, lo que pensé cuando decidí o se me ocurrió la idea de concentrar de todo este gran volumen de correspondencia en las que son entre Victoria y Virginia, porque me parecía que para Victoria, Virginia era un vínculo fundamental, y en la crítica literaria argentina muchas personas se han dedicado a trabajar el vínculo, que tal vez para otras personas no sea tan conocido, pero por lo menos en el campo acá, si se habla de Virginia Woolf en Buenos Aires o en la Argentina, se asocia con Victoria Ocampo, pero no estaban las cartas. Y yo dije, ¿cómo es que andamos hablando sobre este vínculo tanto, pero no han salido las cartas que están disponibles? Porque empecé a enterarme de que Victoria las había donado o regalado o vendido, después veremos, a Harvard. Y además estaba la compilación en inglés, y bueno, me pareció que era interesante hacer una traducción al español, y sí, contacté en Londres a la Fundación Virginia Woolf para ver si ahí tenían algo de lo enviado por Victoria. Y había 3 cartas, que son las cartas que se han incorporado en la correspondencia. Entonces, cerrando la idea, esto también permite ver cómo no es lineal qué se hace con esos papeles. En el caso de Victoria, Victoria decide conservar las cartas de Virginia Woolf porque para ella eran súper valiosas, y luego una Virginia Woolf que se suicida, que luego queda Leonard Woolf a cargo de sus papeles. Bueno, no sabemos qué hizo Virginia Woolf con esas cartas que le mandó la sudamericana que quería publicar un cuarto propio, pero sí sabemos que por algún motivo u otro, tal vez porque Leonard las encontró, sí han quedado 3 cartas. Pero ahí lo que se puede ver es distinta conciencia con respecto a las cartas, o distintos intereses. Y lo que me llevó a las cartas de Victoria es que para Victoria sus cartas eran importantes y por eso las guarda, o por eso las vende, o por eso las conserva. Claro, y un valor en ellas, sobre todo porque casi que constituyen un eslabón perdido en la relación entre las dos, ¿no? Pero además, bueno, hay varias cosas que quisiera hacer antes de cerrar la charla y darle la palabra a Caro para que cierre, y es el gesto de
hablar en francés como una lengua intermedia, ¿no? Si bien hay mucha correspondencia en inglés entre las dos, es francés como la lengua que las junta. Así que ninguna de las dos está hablando en su lengua, digamos, sino que hay una tercera lengua como escenario. Y a propósito de esa relación con Camus, pues también uno pensaría que hay correspondencias de Camus y René Char, y en ese sentido como que se amplifica este marco y esta cosmogonía de escritores y escritoras. Hay una parte muy interesante donde Woolf dice que su pluma parece un rastrillo, ¿no? Que es Me muy encanta, bello, sí, sí. es muy bello porque Es que ya todo... es que está apurada. Sí, sí, sí. Y pienso en la tipografía de Thomas Mann, que parecía como cucarachas chiquitas porque nadie entendía. Entonces, leer los manuscritos, acceder a poner los facsimilares dentro de esta publicación que tú haces para Rara Avis, ¿qué implicaciones tiene el poder poner esos facsimilares y cómo logras ponerlos ahí y darle como también ese gesto como de, no sé, como de cercanía? Yo siento que estoy justo como al frente de la carta cuando veo ese facsimilar. Bueno, también tenía que ver con una de las preguntas que hacía antes Carolina con respecto a la materialidad. O sea, hay una parte para responder que tiene que ver con los derechos de autor y cómo cada país y cada legislación considera las cartas. Digo, si yo quisiera hacer esa publicación con cartas en Francia, no podría, por ejemplo. Okay. Digo, como para tener, digo, después ahí lo que aparece es las distintas regulaciones de los distintos repositorios, de los distintos archivos, de las distintas universidades, de los distintos países con respecto a partir de cuándo se permite la publicación de una carta. En la Argentina, por ejemplo, hay algo que es el interés público, que en muchos casos se sobreimpone a el interés privado. También hay una regla que dice, como un artículo que dice que 20 años después de la muerte del autor, las cartas ya son liberadas en sus derechos. Digo, entonces eso permitió, por un lado, que aparecieran esas cartas, y por otro lado, el libro es una edición de Rara Avis en coedición con la Fundación Sur, que es la fundación fundada por Victorio Campo, y que tiene además la potestad de su propiedad intelectual. Por eso, en la compilación, no solo están las cartas, sino también está Virginia Woolf en su diario, que es un texto, un ensayo bellísimo, uno de mis preferidos, de Victorio Campos sobre Virginia Woolf, que ella lo escribe al muy poco tiempo, y con el poco tiempo me refiero a los 3 meses, de leer Diario de una escritora, que es el texto póstumo de Virginia Woolf, editado en 1953 por Leonard Woolf. A los 3 meses Victoria lo recibe, lo lee, lo subraya, lo marca, y a partir de eso hace un ensayo. Entonces, parte de la decisión también fue como armar el vínculo entre una Victoria seductora de Virginia Woolf, pero también una Victoria que la ha sabido leer, y que la supo leer, insisto, muy tempranamente, diciendo, por ejemplo, entre otras cosas, que Un cuarto propio y 3 guineas son textos contra la dictadura patriarcal. Y eso lo dice una oligarca porteña en 1954, mucho tiempo antes de que las feministas se apropien de Virginia Woolf. Me encanta. Entonces, no sé si respondí. No, total, total. O sea, ya está. Soltaste una bomba tremenda ahí y me encantó porque te adelantaste a esa pregunta final a la que iba yo, que era precisamente un poco una pregunta que surgió a raíz de leer ese ensayo que acabas de citar, y que quiero leer una pequeña frase que escribe Victoria Ocampo sobre Virginia. Y dice como Virginia también caía a plomo como una piedra o se posaba liviana y exacta como un pájaro sobre una rama en delicioso y natural equilibrio. Es piedra en sus ensayos, pájaro en sus novelas poemáticas. Y eso me pareció supremamente poderoso y bellísimo. Y quería preguntarte un poco precisamente por esa labor de Victoria, y el lugar de Victoria Ocampo en la crítica literaria y en el campo literario argentino y en la construcción sí, de crítica y de problematización de la literatura y bueno, todo lo que implica. Una pregunta nomás, o sea, para ver si comprendí. La pregunta sería, ¿Victoria Ocampo como crítica literaria o Victoria Ocampo pensada en la crítica literaria? Victoria Ocampo como crítica literaria, como crítica literaria. Bien.
Me encanta que me hagas esa pregunta. Hace no tanto, un mes, salió un libro nuevo sobre Victoria Ocampo, que parece que ahora le hemos puesto de moda de nuevo, de Yvonne Bordelois, que es, bueno, alguien que la conocía a Victoria, lingüista, escritora, y que se llama Victoria Ocampo Paredón después, es una joyita, y realza a la Victoria Ocampo crítica literaria. Yo creo que estamos en un momento en el que, si bien Victoria Ocampo no decía de sí misma, o sea, si Victoria Ocampo me escuchara, no sé si estaría de acuerdo, pero ella no se percibía como crítica literaria, también tiene que ver con que en ese momento no estaba la idea profesional o especializada de la crítica literaria. Sin embargo, uno puede encontrar al interior de su revista Sur, no solo en sus textos, sino también en los textos que ella pedía, magias de la crítica literaria. Y una buena parte de lo que es la crítica literaria en la Argentina empezó en la revista Sur. Y Victoria Ocampo era ante todo una gran lectora y tenía un talento para leer esa relación entre vida y obra. Entonces yo creo que sí, que de Victoria Ocampo se puede empezar a pensar, gracias a ese libro de Yvonne estaría empezando a ser pensado, qué rasgos, no sé si de crítica literaria, pero sí de Victoria lectora. Eso es lo que me parece que está bueno empezar a trabajar o imaginar. Bueno, ¿cómo lee Victoria Ocampo? ¿Qué está leyendo? ¿Desde qué lugar se interesa ella por la literatura? Sí, entonces digamos que me interesaba mucho pensar en ese ejercicio de crítica y de lectura aguda, de lectura como en algún momento le dice Virginia a Victoria, como un cuchillo y no destartalada como una podadora o algo así, parafraseando, que me parece muy bello. Bueno, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando esta parte de la entrevista. A todas nuestras ovejas eléctricas los invitamos a leer esta maravillosa correspondencia que sorprende además con ese ensayo al final, y a conocer y familiarizarse un poco más con la figura de Victoria Ocampo, que es un poco la invitación que dejamos en este episodio. Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Fue una conversación supremamente interesante y quedamos pues con ganas de más. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó conversar con ustedes. Gracias. Brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva en blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada subida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco. Bueno, y así se termina otro episodio de Sueñan los libreros con ovejas eléctricas. Gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo episodio. Si les gustó nuestro contenido y quieren apoyar este proyecto, no olviden contarle a todos sus amigos lectores y compartir el podcast en sus redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos como @libreroseléctricos y que también pueden seguir las cuentas de cada uno de los libreros. Carlos Sosa, @c.sosardila, Natalia Ardila, @nataliamarilla.libros, Edwin Uribe, @edwinduribem, y Carolina Sánchez, @caro corazón de libros. Nos vemos en el próximo episodio, ahora dentro de 20 días.